¿Qué tal amigos? Tumesit Radio, estamos en una nueva semana. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa diferente y es en conmemoración al Día Internacional de la Traducción y para eso tenemos invitada especial, la doctora María Sánchez, que va a estar con nosotros conversando un poco sobre el idioma, sobre las lenguas y la importancia de la traducción y sobre todo cómo el idioma pues ha servido de un gran aporte para conectar a diversos pueblos del mundo. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias. Muy agradecida por la invitación y conversar con el público sobre aspectos que a veces pasan desapercibidos, pero que son muy importantes. Así es. La celebración del Día Internacional de la Traducción pues nos brinda a todos nosotros rendir tributo a todo este aporte lingüístico que nos brindan todos los profesionales y al importante papel que desempeña lo que es acercarnos a otras naciones, facilitar el diálogo, la cooperación y contribuir con el desarrollo para forzar lo que es la paz y la seguridad mundial. Así que pues en base a esto celebramos el 30 de septiembre, según nos cuenta el San Google, que todo lo sabe, que se celebra pues por San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia y a su vez el patrón de los traductores. Entonces pues sin más preámbulo vamos a presentar a nuestra invitada estrella del día de hoy, la doctora María Sánchez. Doctora, cuéntenos un poco sobre usted y su trayectoria. ¿Cómo no? Encantada. Bueno, yo siempre he estado ligada al lenguaje de una forma u otra, a pesar de que comencé mi carrera en toda la parte científica y siempre he estado muy unida a la parte científica, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, no son excluyentes, todo lo contrario, como lo vamos a ver. Yo me gradué primero como profesora de inglés como lengua extranjera. Luego hice una maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Essex en Inglaterra y después regresé a hacer un doctorado en planificación de la educación. Los últimos 18 años los he dedicado a la enseñanza online. Primero con la Universidad Jones International University, en la cual trabajé en los programas de maestría y doctorado. Y después, desde el 2013, soy socia de una página que se llama DoctoralNet. Lo importante de todo esto es que ahora he llegado a un MESIT a partir del mes de marzo. No crean que me trajo la pandemia, ¿no? No. Yo ingresé a un MESIT el 2 de marzo y el 18 me dijeron, váyase para su casa. Pero ese váyase para su casa para mí es realmente vuelva a la esencia de la enseñanza online, el trabajo online. Y en ese sentido, bueno, la universidad tiene como uno de sus objetivos es promover el bilingüismo y para ello me han encargado un proyecto del cual les voy a hablar después, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran, pues a su orden para hablar sobre estas cosas que son tan apasionantes en el fondo. Claro que sí, doctora. Cuéntenos un poquito realmente por qué decidió estudiar otra lengua, qué la impulsó, qué la llevó a esto. ¿Cómo no? Mira, yo siempre he sido muy curiosa de lo que es la historia de la humanidad. Yo no creo en fronteras, no creo en cosas que nos separen. Yo soy desde muy jovencita, desde niña, siempre he creído que la raza humana es una sola que viaja en una nave espacial llamada Tierra. Y siempre he pensado que si los miembros de esa tripulación, de esa nave espacial, se pelean entre ellos, no se comprenden y terminan siendo como la Torre de Babel, donde cada uno hablaba un idioma distinto y nadie se entendía, pues nuestro futuro sería muy pobre, muy difícil, porque ¿cómo viajar por el espacio en una nave donde nadie sabe para dónde va y todo el mundo quiere ser capitán y nadie quiere participar? Entonces, realmente, yo le voy a ser sincera, yo comencé en la universidad a estudiar química pura. Debido a problemas políticos y cierre de la universidad, yo soy originaria de Venezuela, pero después de 14 años, afortunadamente ya tengo la nacionalidad panameña desde hace unos cuantos años. Entonces, debido a problemas políticos, cerraron la universidad y yo me quedé allí esperando y digo, ¿qué hago? Fui a la universidad pedagógica y dije, yo no quiero enseñar química,
yo quiero otra cosa, yo quiero volver a mi raíz y estudié inglés. Entonces, a partir de allí, comencé ese trabajo de hablar otra lengua, que no es nada más hablar otra lengua. Cuando uno habla otra lengua, uno conoce otra cultura y establece semejanzas y diferencias con nuestra propia cultura y encontramos que tenemos más semejanzas que diferencias. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy en la lengua. Amo todo lo que tiene que ver con el idioma y después les explico por qué. Así es, profesora. Cuéntenos un poco, en esta trayectoria, me imagino que existieron algunas dificultades, algunos tropiezos, o cuáles fueron esas primeras cosas que de repente uno decía, wow, qué difícil es adaptarme pues al cambio. Bueno, mira, todo cambio es realmente difícil, pero a la vez todo cambio es una oportunidad para el éxito, para mejorar y muy especialmente una oportunidad para probarse uno mismo de qué es capaz de hacer. Entonces, si hay una cosa que nunca he considerado un obstáculo, es un cambio, es algo diferente. Y tan es así que un buen día, después de haber planificado toda mi vida en el sentido, trabajo toda mi vida para luego dedicarme a viajar, a estar tranquila, todo cambió y volví al punto cero. Pero de ese punto cero empecé a construir cosas a través del internet, con esta enseñanza online, y también aprendí que no importa, he vuelto primero a las aulas de clase como tal y ahora a las clases virtuales, y estoy sumamente entusiasmada porque acabo de conocer a la generación Z. La de los nacidos entre 1995 y 2015. Y me parece la generación más apasionante de los últimos, yo nací en los 50, yo soy baby boomer, o sea, de los últimos 70 años, esta es la generación más apasionante. Se pueden preguntar por qué los diferencia de otras generaciones, ¿verdad? Claro que pues mira, esta es una generación que de entrada ve la realidad en forma distinta. Las generaciones anteriores concebían una sola realidad. Esta generación, a través de lo digital, se ha dado cuenta que hay muchísimas realidades y todas tienen cierto valor. Lo que hay que estar pendiente es de aceptar esa multitud o esa diversidad de realidades. Entonces, esta es una generación que cree en la diversidad de opiniones, la diversidad de géneros, la diversidad de religiones, la diversidad de tendencias sexuales, la diversidad en todo. Y no es que lo acepta porque cognitivamente aquí en el cerebro dice tienes que aceptarlo. No, es que para esta generación no hay otra forma. O sea, ellos no entienden una realidad absoluta. Por eso no se les puede encarrilar en casa ni encarrilar en la escuela por una sola cosa. No es que tú vas a aprender lo que yo digo que es la verdad. No, esta generación quiere descubrir su verdad y lo hace. Son emprendedores. ¿Cuántos chicos de 15 años ya no tienen un negocio? ¿Cuántos chicos de 25 años ya son millonarios? Pero a diferencia de la generación anterior, que era la de los millennials, los milénicos, esos milénicos siempre se sentaron a esperar a que me descubran. Por eso tienen 4, 5 y 6 cuentas en las redes sociales para ver si alguien los descubre. Esta generación Z no trabaja para ser descubierto. Crean, si no miren esa cantidad de videos especiales en YouTube, en TikTok, son creaciones. Entonces, cuando vamos a la parte del aprendizaje, entendemos que con a esta generación no se le enseña.
a esta generación se le da la oportunidad de que construya su propio aprendizaje. Y eso es algo que le cuesta mucho a los padres y a los maestros, pero que lo van a tener que hacer porque ¿saben qué? Esta generación tiene la posibilidad de encontrar su propio camino alternativo a la educación. Y nuestra responsabilidad es proveerlos de las herramientas para que ellos hagan el mejor camino posible, pero siempre tomando sus decisiones y nosotros dándoles la guía para, en vez de decirle vas por aquí, le dice hay todos estos caminos y para saber cuál te conviene más tienes que analizar esto, esto y esto. Adelante. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que eso es como Star Trek, el original, ¿no? Donde el capitán Kirk dirigía la nave, pero el señor Spock le daba las alternativas. Pero la decisión final era la del capitán, ¿ok? Eso es más o menos lo que hay. De verdad que es muy interesante lo que nos comparte, doctora, y creo que tiene mucha razón. Doctora, estamos viviendo en una era digital en la que pues no sé, nos ha permitido pues todo este tema de la globalización y de muchos cambios, pero que sabemos que es necesario, y no sé si usted lo considera así, aprender otros idiomas para poder en sí adaptarnos a ese cambio, porque ahora todo está, sabemos que algunas plataformas, algunas aplicaciones vienen en otro idioma y entonces de repente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entramos en esa sociedad si no lo dominamos? Correcto. Bueno, de hecho, en eso tienes mucha razón. Fíjate una cosa, este es un mundo, tal como lo dijiste, globalizado. Y esa globalización no solo implica el que tú puedas acceder a la información a través de Internet, sino a veces, por ser parte de tu trabajo, tú tienes que compartir con otras culturas y con personas con otros idiomas. Cuando yo digo esto, digo es porque el idioma no es sino uno de los elementos que define una cultura. Entonces, cuando nos acercamos a un idioma, nos acercamos a una cultura. Y si estamos trabajando en, póngase, cualquier compañía aquí en Panamá, y nosotros tenemos, por ejemplo, que compartir con personas en la India, cosa que sucede todos los días, en Asia, cosa que sucede todos los días. Entonces, no es solo el tener un idioma común para entendernos, que muchas veces es lo que se llama una lengua franca, como el inglés o el francés, pero que también hoy en día también requiere ir un poquito más allá y aprender el mandarín o aprender cualquier otro idioma. Te cuento que en el mundo hay más de 7,000 idiomas. Y de esos 7,000 idiomas, el 90% es hablado por un grupo de personas de menos de 100,000 personas. Entonces, ¿qué significa? Que si esos idiomas, ese 90% de los idiomas se pierde también un 90% de culturas, de valores, y normalmente se pierden si no hay un puente de comunicación y este grupo de personas se ve obligada a dejar de lado su cultura e integrarse en una cultura más fuerte. Es lo que se llama la transculturización. Entonces, cuando aprendemos otros idiomas, ganamos no solo la comunicación, sino ganamos la cultura que hay allí. Y hay un elemento que va unido a esto, que es la flexibilidad cognitiva. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, un mundo cambiante, un mundo lleno de incertidumbre, y es por eso que te decía que la generación Z está tan hecha para ese mundo. Y eso significa que no podemos prever de entrada todas y cada una de las cosas que vamos a vivir. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un elemento, una habilidad cognitiva que se llama flexibilidad cognitiva, que no es otra cosa que estar preparado mentalmente
para adaptarse a nuevas situaciones. Y en eso el aprender un nuevo idioma siempre ayuda, porque nos va a permitir hacer eso. He leído y he visto casos, por ejemplo, de empleados de Occidente que han sido enviados, por ejemplo, a un país árabe o a un país asiático y para trabajar en una compañía con la cual se han fusionado, etc. Y al llegar, este occidental ha pensado que su manera de ver el mundo es la única y no ha tenido la flexibilidad cognitiva suficiente para establecer que hay diferencias y que esas diferencias hay que conocerlas y hay que respetarlas. Entonces han sido percibidos como egoístas, egocéntricos, y han sido separados del grupo, y al día siguiente, después de dar una conferencia, cuando llegan a la oficina, nadie les habla y se preguntan por qué. Porque no respetaste la cultura, tienes que conocerla, y un elemento básico para eso es aprender otro idioma. De verdad que me quedo con esto, y definitivamente que la traducción y todo este tema del idioma definitivamente que rompe todos los límites geográficos y nos permite de verdad conocer, como lo decía usted, una diversidad cultural enorme. Doctora, nosotros en la red de UME City Radio de Instagram hicimos una pequeña encuesta de preguntas relevantes a todo este tema del idioma y la traducción, que nos gustaría pues compartir con usted algunas preguntas que nos hicieron los chicos. Por una parte, ellos me dicen, es normal que piense en inglés, que piense en español. No, aquí creo que se equivocó, porque me decía, es normal que piense en español, pero quiera decirlo en inglés y no lo diga bien. Oh, sí, absolutamente normal. Al principio, cuando uno aprende otro idioma, uno crea en su mente, va a lo que conoce. Fíjense una cosa, nuestro cerebro es un flojo por naturaleza. ¿A qué me refiero? A que nuestro cerebro desarrolla unas rutinas tipo computadora y se apega a esas rutinas para seguir adelante, a menos que uno lo saque de esa zona de confort y él diga, epa, ¿qué pasó? Tengo que construir otra rutina. Entonces, lo lógico es que cuando uno comienza a aprender un idioma, uno vaya en su mente a lo que conoce, que es su idioma materno, y trate de poner ese pensamiento en las palabras en inglés una a una y termina diciendo barbaridades. ¿Cuál es la forma adecuada de aprenderlo? Bueno, se lo voy a explicar más cuando hablemos del proyecto, pero lo que le quiero decir es que uno tiene que aprender las frases completas en su contexto, ¿ves? En su manera. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ok, tú en tu mente no dices, ok, ajá, está bien. No. ¿Por qué? Porque lo aprendiste en un contexto. Ok, y tú no. O sea, hoy dice, pretty, pretty, y no necesitas, déjame buscar el diccionario. No. Entonces, es un poco el que aprender un idioma es mejor cuando uno lo aprende dentro del contexto en el cual se usa. Así es, doctora. Acá nos pregunta que si le ha pasado de que tiene la palabra en inglés, pero no en español. Y al revés también. Me pasa mucho también. A eso me pasa mucho. Yo, como te digo, durante toda mi vida, desde yo empecé a estudiar en la universidad a los 16 años. De los 16 años hablo más inglés y me manejo más en inglés que en español. Y eso ha hecho, por ejemplo, que cuando yo escriba en español, yo use frases y oraciones cortas, que no dé vueltas como se da vuelta en el español. Yo voy directo al grano porque estoy acostumbrada a escribir de esa manera. Entonces, más de una vez yo pienso la palabra en inglés y digo, ¿cómo es que se dice? Y me pasa en clase y me pasa en muchas partes, ¿no? Hasta que al final lo digo en inglés y después me acuerdo cómo se dice. Así que tranquilos, que es algo normal. Acá nos preguntan, ¿considera usted que utilizar las herramientas en inglés me servirá para ir aprendiendo palabras nuevas?
no sé, herramientas. Me imagino que será lo digital. ¿Puede ser? Sí, debe de referirse a las TIC, probablemente, ¿no? Claro, fíjate que cuando uno aprende, uno está trabajando, por ejemplo, en informática, y aprende lo que se llama el metalenguaje de la informática, es decir, el vocabulario que está íntimamente relacionado y es usado en informática. Un metalenguaje es un vocabulario y una frase que se utilizan en un área específica de estudio y que por lo tanto siempre están asociadas. Entonces usted dice, páseme el file, tengo que upload o tengo que download, ese tipo de cosas. Eso es normal, eso es absolutamente normal y permite que aprenda más vocabulario. Le pongo el caso de ahora cuando estuvimos los dos cuatrimestres anteriores, tuve grupos de inglés y el trabajo era siempre muy para que lo haga el estudiante, en el sentido que decía, bueno, estamos aprendiendo cómo preguntar algo con cortesía. Entonces, ¿cuál es el examen? Hago un diálogo sobre cómo se pregunta algo con cortesía. ¿Cómo lo quiere hacer? Puede hacer un PowerPoint, puede hacer un video, puede hacer un audio. Eso es un problema, esa es su creatividad, yo le doy la libertad. Entonces fue bien interesante ver cómo usaban cosas del área que estaban trabajando para hacer esta situación. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje muy nuevo. Así que bueno, yo creo que es positivo pues que utilicemos estas herramientas en inglés y que estemos como familiarizados ya con este nuevo vocabulario. Una pregunta más, acá nos dice, mi hija de 5 años domina el inglés mejor que yo. Loro viejo no da la pata, pero no sé si... yo creo que no creo, ¿verdad? Que eso a cualquier edad puede aprender. Para nada. Es lógico que la niña de 5 años maneje el inglés muy bien, porque ella lo está aprendiendo, me imagino, junto con el español, lo está usando constantemente. Ahora, eso de que loro viejo no aprende a hablar, no es verdad. Yo estoy aprendiendo física cuántica, y estoy bastante vieja, pero yo estoy aprendiendo los conceptos fundamentales de la física cuántica y de la neurociencia para entender a los jóvenes de hoy en día con los cuales estoy trabajando. Entonces no es verdad que el loro viejo no aprende a hablar, y cuando hablemos del proyecto le voy a reforzar ese punto. Claro que sí, doctora. Ya para entrar entonces en materia, sabemos pues que los medios de comunicación pues y también todas las TIC y todas las nuevas aplicaciones han jugado un papel muy importante, porque me imagino que en su tiempo cuando inició a estudiar todo este tema del idioma, no habían tantas herramientas como la hay ahora con el internet y todo lo demás. Entonces me imagino que eso ha sido muy positivo en ese cambio, pues que usted ha podido permitir vivir y experimentar con el tema del idioma. Claro que sí. Cuando yo empecé a estudiar inglés, pues se usaban discos, cintas, y uno repetía y repetía y oía y estas cosas. Y bueno, esa era la tecnología del momento, también las películas. Mi generación es muy apegada a las películas, al cine, y eso ayudaba a ir al cine y escuchar, hablar el idioma original. Tanto así que yo hoy en día, si voy al cine, bueno, iba antes del COVID, al cine no quiero una versión doblada, yo quiero una subtitulada en último caso, para que yo pueda escuchar el idioma original, ¿no? Entonces, claro, es diferente. Hoy en día van a ver que hay muchísimas formas, no solo de escuchar y ponerse en contacto, sino de practicarlo y hasta de escucharse uno mismo y darse cuenta, porque tiene años diciendo tree cuando cuenta 1, 2, 3, y en lugar de decir 3, dice tree, y el que lo escucha dice, ¿qué hará ese árbol ahí en el medio de un libro? Eso es posible. Claro que sí, son detallitos que de repente uno desconoce. Doctora, sabemos que tenemos intrigado a nuestro radio escuchas y pues me gustaría que nos comparta un poco sobre el nuevo proyecto que tiene UMECIT y con él todo lo que lleva
y por qué usted está involucrada en todo esto, ¿no? Claro está. Claro que sí, claro que sí. Bueno, como les decía, UMESIT tiene el objetivo de promover el bilingüismo. Y ante el hecho de que después de muchos años estudiando inglés, desde primaria hasta la universidad, y todavía en la universidad vuelven a empezar con el verbo to be y vuelven a equivocarse con el verbo to be, la universidad me dijo, ¿hay alguna manera de solucionar esto? Y bueno, lo analizamos, lo investigamos y llegamos a varias opciones en relación con plataformas de aprendizaje. O sea, para seguir en el camino, muy especialmente el señor rector siempre ha dicho que quiere que todo este aprendizaje de idiomas se haga a través de la virtualidad para que llegue a más personas y de una manera más auténtica. ¿Okay? Entonces, después de hacer un análisis y tomar dos opciones que teníamos, la universidad llegó a un compromiso con la compañía Dexway. Es una compañía que tiene 29 años de experiencia en el mundo del entrenamiento y tiene una plataforma que hoy en día se llama UMESIT Dexway. En esa plataforma sigue los estándares que ha establecido la Unión Europea para el aprendizaje de todos los idiomas. Es decir, que hay 6 niveles, se va desde el nivel principiante A1 hasta el C2, aunque las plataformas en el mundo solo han desarrollado hasta ahora hasta el C1. Ustedes se preguntarán por qué. Porque C2 es muy abierto, es el total experto, pero nosotros tenemos la plataforma desde el comienzo A1 hasta el C1, que es experto. ¿Qué diferencia esta plataforma? No hay libros. No se tiene que comprar un libro y luego ir siguiendo el libro. No hay una clase igual para todo el mundo. No. Cada estudiante toma una prueba de ubicación. Cuando me refiero a estudiante, incluyo docentes que también quieren aprender el idioma y que eso va a ayudar a la acreditación de la universidad, porque es parte de los indicadores que se exigen a una universidad. También los colaboradores están queriendo aprender, en este caso, inglés, que va a ser nuestro primer idioma para usar, pero eso no significa que luego no vayamos a aprender mandarín, francés y otras lenguas más, que por algo se llama Centro de Idiomas, y español. Ahí también tenemos que hablar sobre lo que tenemos pensado para el español. Pero, ¿qué pasa? Cada estudiante, cualquiera que sea su estatus, sea que está, por ejemplo, estudiando un curso obligatorio de inglés de su programa de estudio, o que ya los terminó y necesita seguir avanzando porque de paso antes de graduarse tiene que tomar una prueba de suficiencia en el idioma, todos van a poder usar la plataforma. Y les tengo una excelente noticia: de ahora hasta el 31 de diciembre es gratis. Se inscriben, estudian y no pagan absolutamente nada, porque la universidad va a comenzar a pagar las licencias a partir del mes de enero. ¿Okay? Y en ese sentido, no crean que va a ser después muy costoso tampoco, porque la universidad logró unos acuerdos de unas condiciones pensando en algo que ustedes comentaron en otro programa que se llama la responsabilidad social. UMESIT cree mucho en eso y por eso esos cursos, al contrario de lo que les cobran en otras partes, van a ser muy, muy económicos. Pero de aquí a diciembre es gratis. ¿Y qué hace? Usted acude a su coordinador y le dice que quiere estar en ese curso. Se hacen unas listas, eso va al centro de idiomas, se les inscribe y lo primero que hacen es tomar una prueba de ubicación, que no tiene nada
que ver con notas para los que están estudiando, que es inglés 1, inglés 2, lo que sea, y mucho menos para los demás que no tienen nada que ver. ¿Cuál es la idea de la prueba de educación? De ubicación. Que a ustedes estén en el nivel donde se sienten cómodos. El nivel para que no tengan esa angustia de aquí todo el mundo sabe y yo no sé. O qué fastidio, aquí nadie sabe nada y yo sé todo esto. Eso no. Vamos a poner el caso extremo de alguien que está en un inglés de su carrera, inglés 1, por ejemplo. Usted entra. De hecho, tenemos un grupo que acaba de entrar a la plataforma, presentar su examen, y hay unos que quedaron en el A1, el primero. Pero oiga, les cuento que hay unos que terminaron en C1, que si estuvieran, estarían a nivel de inglés 6. Y ahí están, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa además? Hay un grupo, es verdad, está el grupo de inglés 1, el grupo de los docentes 1, el grupo de los estudiantes que no están en un periodo académico, que ya terminaron, y aquí está ese grupo. Pero cada uno de ustedes va a su ritmo y en su nivel. Y el tutor no dice, vamos a empezar la unidad 1 y todo el mundo tiene que ir para la unidad 1. Y cuando el tutor dice, cambien para la unidad 2, todo el mundo tiene que cambiar para la unidad 2. No, señor. Aquí usted es el que lleva su ritmo. Es usted el que va en su ritmo. ¿Y qué hace el tutor? Lo sigue. Le va llevando todas las semanas, va chequeando qué está haciendo usted, dónde hay que reforzar el aprendizaje, dónde hay que darle más materiales para que lo profundice porque usted va muy bien. Entonces, ¿es una instrucción? No, un aprendizaje individualizado. Nadie lo instruye. Usted aprende con la guía de su tutor, de manera totalmente autónoma. Y usted dirá, pero bueno, ¿y si están todos en inglés 1, qué pasa al final? Si usted aprueba el curso, habrá aprobado el inglés 1 administrativamente, ¿verdad? Pero usted va a ir en su nivel. A partir de las próximas cortes que entren a la universidad, esas cortes sí van a ir de tal manera que si usted aprueba de entrada en la prueba de ubicación, llega al nivel B1, el inglés 1 y el inglés 2 se le da por aprobado. Eso es a partir del próximo año, cuando se termine el periodo, como dicen los chicos ahora, el demo. ¿Ok? Entonces, los primeros estudiantes que usaron la plataforma fueron los de la maestría de salud ocupacional. Y ellos han quedado muy satisfechos porque hay uno que me dice, ellos tenían que ver 4 unidades nada más porque tenían 4 semanas de clase. Pero hubo un chico, por ejemplo, que dio las 15 unidades que tiene cada nivel. Entonces, ¿por qué? Él dice, porque me dediqué, como ya yo sabía lo demás y salí muy bien en todo lo demás, me dediqué a la pronunciación. Y ahora he mejorado, he aprendido a pronunciar cosas que nunca había podido pronunciar. ¿Y por qué lo sabe? Porque cuando usted entra a su lección y le toca pronunciación allí, hay un micrófono en un lado. Usted escucha lo que dicen, aprieta el micrófono, lo dice usted, apaga el micrófono y el programa le repite lo que usted dijo. Entonces, usted se está escuchando comparado con el original. Muy interesante eso, doctora. Y además, en la frase te van a salir colores. Si te sale verde, lo hiciste bien. Si te sale un tono menos de verde, hay que arreglar algo. Si te sale naranja, está regular. Si te sale rojo, está que hay que volverlo a hacer. Y lo puedes volver a hacer hasta todas las veces que quieras, hasta que te salga verde. La verdad es que ha sido muy amigable esta plataforma, doctora, y de verdad es que me gustaría saber si solamente este centro de idioma es para estudiantes o si también los administrativos podemos participar. No, toda la comunidad UMESIC. Miren, pueden estar los estudiantes que están en sus programas, inglés en sus programas,
Los estudiantes que ya terminaron inglés, pero quieren prepararse para la prueba de suficiencia, que también la tomarían en la plataforma. Los administrativos, todos pueden pedir, solicitar, estar allí. Los docentes, todos. Los únicos que en este periodo de demostración no pueden participar es los ajenos a la comunidad UMESIP. Pero a partir de enero, eso, las papás, las hermanos, todos los demás de todo el país van a poder tomar el curso con nosotros también. Wow, qué interesante, y de verdad que suena muy amigable esta plataforma, y también me agrada mucho pues la parte de esa autonomía, porque muchas veces tomamos el curso, iniciamos muy animados, pero cuando empezamos a ver que ya se va poniendo muy estricto, muy cuadrado, uno siente como es como una presión, y la idea, pienso yo, es que uno se apasione por lo que está estudiando y pues disfrute este nuevo conocimiento como tal, ¿no? Y eso nos lleva a algo que hablamos anteriormente, a la cultura. Lo que se presenta siempre está en un contexto y siempre vas a saber para qué te sirve aprender eso. ¿Es verdad que vas a aprender gramática? Sí, pero como parte de lo que tienes que hacer para comunicarte con el idioma. Es verdad que vas a aprender vocabulario, sí, como parte del contexto que te quieres que comunicar. Entonces, todas las lecciones son lecciones de cosas que se hacen en la vida diaria. Por ahí hay un nivel donde vas a buscar apartamento nuevo y entonces tienes que hacer todo ese proceso. Entonces, empieza desde simplemente aprender a presentarte, decir quién eres, pero siempre dentro del contexto. Así es, doctora, de verdad que yo creo que en pleno siglo XXI ya es de carácter obligatorio que de verdad dominemos otra lengua, porque creo que hasta para los trabajos es ya algo básico, inclusive hasta para la literatura. Recuerdo que hace unos días había un libro muy interesante que quería leer, y cuando lo encontré en inglés, y yo decía, wow, yo lo domino del todo, pero hay un montón de palabras que todavía no tengo, y adivina, aquí ando con mi diccionario al lado y también con el celular viendo estas palabras qué significan, no sé qué, porque de verdad es que yo creo que a veces nosotros mismos nos ponemos barreras, entonces es hora de... Yo les voy a decir una cosa que siempre le aconsejo a todos los estudiantes. Ustedes pueden aprender lo que quieran aprender. Nunca se pongan ustedes los límites, porque cuando ustedes se limitan, allí comienza el problema. Y otra cosa, si algo los estresa cuando están aprendiendo, no sigan estresados porque no les va a funcionar. Nadie aprende bajo presión. Es decir, esa angustia de que tengo que aprender, ok, usted presenta el examen y después se lo olvida. No, usted tiene que sentirse relajado, tranquilo, y siempre empiece por decir, esto yo lo voy a aprender porque lo quiero aprender y porque lo voy a disfrutar. Entonces, en este caso, en nuestra plataforma, cuando usted empiece a ver que se puede comunicar, que puede hablar, que puede conversar sobre cosas no demasiado complicadas si no es su nivel, pero usted tiene, fíjense que si alguien toma los cursos corridos, en año y medio va desde absoluto principiante a experto, porque cada nivel tiene 15 unidades que usted puede hacer en 15 semanas. Entonces, usted va a ir poco a poco, y en cada unidad va aprendiendo escritura, escuchar, leer, conversar. Todo eso lo aprende en unidad por unidad. Muy interesante, de verdad, doctora. Para acceder, en el caso de los estudiantes, la dinámica sería con el coordinador, y el coordinador remite a usted. El coordinador va a hacer una lista de los estudiantes que quieran participar. En esa lista deben dar su nombre, apellido, cédula de identidad, correo electrónico, y si quieren teléfono, si luego quieren, no hay problema. Y entonces
se hacen los grupos. El grupo no es porque van a interactuar necesariamente entre todos, aunque a partir de enero, cuando ya no sea un demo, sino con todas las cosas, sí va a haber comunidades para interactuar. Pero en este caso, es para que el tutor sepa a cuántos y quiénes son los estudiantes que él le va a seguir la pista todas las semanas y a quién va a guiar. Entonces se ponen en contacto con el coordinador y le dicen. Y los administrativos se ponen en contacto con recursos humanos y ellos hacen la lista. Ya llevamos 2 grupos, estamos inscribiendo el segundo grupo de colaboradores. Llevamos 2 grupos de docentes y estamos empezando a formar el tercer grupo de docentes. Y estamos esperando por los estudiantes que no están en una licenciatura en este momento, que estén viendo cursos de inglés. De verdad que yo estoy muy animada y sobre todo creo que no tenemos excusa alguna para pues no desaprovechar esta magnífica oportunidad y recordar que realmente somos seres humanos que estamos programados para comunicarnos y que la comunicación más que todo es una habilidad que nos va a permitir sobrevivir en esta sociedad tan cambiante. Y hay otra cosa, Lynn, perdona que te interrumpa, es que el lenguaje, todo lo que uno aprende en relación con el idioma, tiene un efecto inmediato sobre nuestro cerebro. Fíjense que después que uno aprende las primeras palabras de un idioma, es muy difícil separar el pensamiento del lenguaje. Pensamos con el lenguaje. Hay estudiosos y teóricos que han planteado que hay un lenguaje del pensamiento, pero una vez que uno aprende un lenguaje natural o artificial como el de señas, etcétera, o la matemática o todo eso, ya no puedes separar esas 2 cosas. Entonces, el aprender una nueva lengua es en realidad darle vitamina al cerebro. Es hacer que las neuronas se interconecten de mejor forma, o como se le dice, como dicen algunos de la generación Z, se nos cambian los cables, cambiamos el cableado todos los días con lo que aprendemos. Entonces yo los invito a que cambien el cableado de su cerebro a través de inscribirse en la plataforma UMESIT Textbook. Claro. Gratis hasta el 31 de diciembre. Bueno, tenemos tiempo, de verdad que hay que aprovechar. Doctora, ya para finalizar, 3 consejos básicos para todos estos chicos pues que están empezando con este tema de aprender una nueva lengua y a la vez pues algo así que sea un tips que usted sabe que no le va a fallar. No, lo primero, ya te lo dije, es convencerse de que lo puede hacer. Y esto va para la mamá que dijo que ella era loro viejo y ya no puede aprender a hablar. No, señor, para nada, para nada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es convencerse de que son capaces de hacer. Y independientemente de los traumas que les hayan podido causar, formas diferentes de enseñanza que les dieron. Yo sé que muchos están traumatizados porque nunca pude aprender a decir esto o nunca pude aprender a usar esto. Y en ese sentido les voy a relatar una anécdota de uno de mis tesistas. Hoy en día es doctor en criminalística. Cuando yo lo conocí estaba encerrado en que no podía salir a hacer su tesis. Policía ya retirado, un señor inglés de la Universidad de Southampton en Inglaterra, y él me decía: acuda usted porque yo he llegado a la conclusión de que yo soy estúpido. Yo le decía: párate ahí. ¿Cuántos de los que empezaron contigo en primaria terminaron la primaria o están donde estás tú? Empezó a sacar cuenta. ¿Cuántos de los que terminaron el bachillerato están donde estás tú? ¿Cuántos de los que entraron a la universidad están donde estás tú? Y así sucesivamente. Entonces, el problema, tú no eres estúpido porque mira lo que has hecho. ¿Qué pasa? Que no
has tenido una buena guía para hacer las cosas. Entonces, nunca piensen que no lo pueden aprender. Lleguen a algo nuevo con la idea, yo lo puedo aprender. Eso no significa que el aprendizaje le va a caer del cielo. Usted va a tener que trabajar para el aprendizaje, es cierto, pero lo va a hacer con su mente clara de que soy inteligente. Todos somos inteligentes. Tenemos diferentes tipos de inteligencia, diferentes formas de aprender, diferentes formas de entender las cosas, pero eso no significa que seamos retardados mentales ni nada de eso. Eso es un porcentaje mínimo por razones a veces desconocidas, otras no, pero inclusive esas personas también aprenden. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo es entusiásmense. Si usted se entusiasma por aprender algo, aunque sea hacer una receta de un nuevo cake, ¿okay? O por hacer un diseño de una nueva ropa, por lo que sea, pero entusiasmes. Los objetivos sin entusiasmo no funcionan, no se alcanzan. Usted entusiásmese con un objetivo, con un algo, y vívalo, siéntalo, desespérese, pero también sea feliz con eso. Ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo sería: nunca se pierda una oportunidad porque piense que no vale la pena. Todos los aprendizajes en algún momento le van a ser de utilidad. No se pierda la oportunidad. Y recuerde que las cosas, cuando tocan a su puerta, es necesario aprovecharlas. A veces el tren no pasa 2 veces por la misma estación. ¿Okay? Eso básicamente. Bueno, de verdad que yo me quedo con esas palabras y creo que son muy sabias y creo que todos debemos ponerlas en práctica. Doctora, de verdad agradecida pues por compartir con usted el día de hoy. De verdad todos a incentivarnos. Recordemos que vivimos en una era digital en donde la traducción ya es parte de ella, entonces a poner también con eso. Doctora, muchísimas gracias y bueno, espero que no sea la última vez. Espero que no sea la última vez, porque para hablar tengo muchas cosas que decir. Así es, ya sabemos, a tomar pues la tarea, la inscripción de este demo, como lo estamos llamando, porque de verdad es que se escucha muy interesante y así pues estaremos ya listos para seguir tomando los siguientes niveles a partir del otro año. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar en sintonía y nos vemos la próxima. Hasta luego.